La dejó morir de hambre, pero lo que hizo después conmocionó al mundo. Algunas historias parecen sacadas de una película, otras parecen cuentos lejanos, leyendas de tiempos olvidados. Pero la que estás a punto de escuchar es real. Trata sobre el abandono, el hambre, el dolor y algo aún más poderoso, la transformación. Lucia siempre ha sido una mujer sencilla. Criada en el campo, rodeada de gallinas, huertos y las firmes enseñanzas de una madre viuda que jamás se doblegó ante nadie. Desde pequeña, Lucia aprendió que la vida es dura, pero que con fuerza y fe, se puede encontrar un camino. Y así creció creyendo que el amor podía ser un refugio. Hasta que conoció a Rodrigo. Rodrigo parecía el sueño de cualquier joven, educado, guapo, un terrateniente con un futuro prometedor. Cuando se casaron, Lucia creyó haber encontrado por fin una pareja con la que construir una vida tranquila. Pero con el tiempo, lo que parecía compañía se convirtió en un desprecio silencioso. Rodrigo no quería una pareja. Quería una sirvienta. Pasaron los años, y la convivencia se convirtió en una carga. Rodrigo se volvió cada vez más ausente, distante y frío. Lucia intentó mantener el hogar, preservar la armonía y sostener el amor con esperanza, hasta que, una mañana, su vida se convirtió en polvo. Las maletas estaban junto a la puerta. La despensa estaba vacía. El coche de Rodrigo había desaparecido. Y una nota, amarga y cruel, decía que ella era el peso muerto de una vida que quería dejar atrás. Sin previo aviso. Sin posibilidad de explicaciones. Sin una moneda en el bolsillo. Solo, en una granja lejos de la ciudad, sin electricidad, sin agua corriente, sin comida. Solo el silencio de las paredes vacías y el portazo al cerrarse por última vez. Pero la historia no termina ahí. De hecho, ahí es precisamente donde realmente comienza. Porque lo que Lucia hizo con ese abandono, lo que construyó de la nada, inspiró una ciudad, luego un estado y, finalmente, un país entero. Su camino de dolor se convirtió en un grito de fuerza. Su historia se convirtió en la semilla de la transformación para cientos de otras mujeres. Y su vida, que parecía condenada a la soledad y la miseria, floreció de una manera que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado. En este video, conocerás cada detalle de esta increíble transformación. Desde los días de hambre y oscuridad, hasta el redescubrimiento de la autoestima, el nacimiento de un imperio construido con sus propias manos y la creación de un legado que ya ha transformado muchas vidas. Pero antes de sumergirnos en esta historia, tengo una invitación. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, si te gusta este video, suscríbete al canal y activa la campana para recibir otras historias reales de superación. Y, por último, compártelo con alguien que necesite esperanza, porque a veces, una sola historia puede reavivar una vida entera. Ahora, prepárate. Respira profundamente. Porque el viaje de Lucía apenas comienza. El sol de la mañana aún no había tocado del todo las paredes de la pequeña casa de campo cuando Lucia despertó con una extraña sensación de vacío. Era uno de esos silencios pesados, de esos que presagian tormenta. Sin saber por qué, se levantó con el corazón inquieto, con los pies descalzos sobre el suelo de cemento frío y crudo. La casa era inusual, demasiado silenciosa, demasiado ordenada. El olor a café que solía preparar ella misma había desaparecido. Y entonces lo vio, las maletas. 2 maletas grandes estaban apiladas junto a la puerta de la cocina. Sobre la mesa de madera había una hoja de papel doblada con su nombre escrito a toda prisa con bolígrafo. Miró a su alrededor,
como si esperara una broma. Pero no había nadie. El coche de Rodrigo tampoco estaba en el garaje. El aire dentro parecía inmóvil. Con manos temblorosas, abrió la nota. Lucía. Tú siempre fuiste el problema. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de cargar con el peso de tu mediocridad. Me voy. Y me llevo lo que es mío. No me busques. No nos queda nada. Las palabras le golpearon el pecho como puñales. Por unos segundos, todo se volvió borroso. Se sentó, respirando entrecortadamente. Sus manos se apretaron contra el papel como si, apretándolo, pudiera deshacer la realidad. Pero la casa a su alrededor, silenciosa, decía la verdad: Rodrigo la había dejado. Y no había sido una simple ruptura. Había sido un exilio cruel. Mirando a su alrededor, empezó a notar los detalles del abandono: el refrigerador apagado, vacío. El armario abierto, con los estantes vacíos. La bombona de gas, desaparecida, el dinero escondido en la caja detrás de la estufa. Desaparecido. Incluso las garrafas de agua habían desaparecido. Rodrigo no solo la había abandonado, sino que la había dejado marchitarse. Lucia se puso de pie tambaleándose. Su impulso fue correr a la carretera, buscar ayuda, intentar comprender. Pero al salir de casa y entrar en el camino de tierra, la realidad la golpeó aún más fuerte. La finca estaba a más de 6 kilómetros del pueblo más cercano, y no tenía coche ni móvil, ni un céntimo en el bolsillo. La antena de telefonía rural llevaba meses quemada. Rodrigo había prometido arreglarla, pero, como tantas otras promesas, también se quedó en el olvido. Regresó a casa como una náufraga. Era como si el suelo se derritiera bajo sus pies. Se sentó en el viejo sofá y lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su madre. Un llanto sordo, impregnado de abandono, injusticia e incredulidad. Intentó encontrar respuestas, comprender qué había hecho tan mal para merecer esto. Rodrigo, a pesar de todos sus defectos, siempre había sido frío, pero nunca imaginó que sería capaz de una crueldad tan meticulosa. A lo largo del día, buscó en cada rincón de la casa algo que le sirviera de sustento. En el fondo de un armario, encontró 2 paquetes de arroz a medio comer, una botella de aceite de cocina y un poco de sal. En el patio trasero, encontró unos mangos caídos de un árbol antiguo. Eso le alcanzaría para 2, quizás 3 días. Más allá de eso, no había planes, ni horizontes. Esa noche, intentó dormir, pero el estómago vacío y la mente acelerada le impedían descansar. Cada crujido en la casa la hacía temblar. La soledad, ahora palpable, parecía sofocarla. El viento silbaba por las rendijas de la ventana como burlándose de su fragilidad. En los días siguientes, siguió intentando racionalizar. Quizás solo fue un ataque. Quizás Rodrigo estaba confundido y volvería. Pero no lo hizo. Y con el tiempo, la esperanza dio paso a la ira. La vergüenza llamó a su puerta. ¿Cómo iba a contárselo a nadie? ¿Cómo iba a pedir ayuda cuando incluso su propia dignidad había sido arrebatada junto con las ollas y sartenes? Los vecinos más cercanos estaban a casi 2 kilómetros de distancia, y aunque se conocían, no eran precisamente cercanos. Lucia siempre se había mantenido reservada. Rodrigo, con su actitud arrogante, mantenía a la pareja alejada de la comunidad local. Ahora se daba cuenta de lo mucho que se había distanciado de la vida, de su red de apoyo, de las posibilidades. Había vivido para un hombre que, al final, la redujo a la nada.
Con el tiempo, el agua almacenada en los cubos se agotó. El poco arroz que quedaba se medía en cucharas. Los mangos maduros desaparecieron del árbol. El silencio de la finca se intensificó, y con él llegaron los pensamientos más oscuros. El rostro de su madre apareció en sueños, diciendo, no fuiste creado para esto, pero al despertar, todo seguía igual. Y por mucho que intentara convencerse de que podía arreglarlo, algo en su interior se sentía demasiado roto para moverse. Empezó a pasar largos ratos sentada, con la mirada perdida. El tiempo parecía suspendido. El dolor emocional era tan intenso como el hambre. Y fue allí, entre la inercia y el abandono, donde empezaron a formarse los primeros rastros de culpa. ¿Tenía razón?, se preguntaba. ¿De verdad soy yo el problema? Las preguntas crueles y repetitivas minaron su autoestima. Su reflejo en el espejo se volvió extraño. Las ojeras, la palidez del rostro, el cabello despeinado. Ya no parecía ella misma. Pero incluso sin fuerzas, algo se resistía. Algo en lo más profundo de Lucia aún latía. Débil, sí. Pero presente. En la tarde del 10º día, cuando apenas podía levantarse de la cama, Lucia oyó un ruido proveniente de la puerta. Un viento más fuerte azotaba la madera que había estado apoyada contra ella. El sol entraba con fuerza en la habitación, y con él, un aroma familiar, el olor a tierra mojada. Había llovido. Y ese olor despertó un recuerdo latente, el patio de su infancia, su madre plantando hierbas, sus manos cubiertas de barro, la sonrisa de quien cree que todo puede florecer, incluso después de una sequía. Este recuerdo entró en su mente como una brisa. Por primera vez en días, Lucia se incorporó. Le dolía el estómago, le palpitaba la cabeza, pero había algo diferente en el aire. Se arrastró hasta la ventana. Afuera, el verde parecía más intenso. La lluvia, aunque ligera, había dejado la tierra húmeda, fragante, viva. Como si la naturaleza misma dijera, aún no ha terminado. Fue en ese momento que algo dentro de Lucia empezó a despertarse. Todavía era frágil, pequeño, tímido. Pero allí estaba, una semilla. La imagen de su madre arrodillada en la tierra, sonriendo al sol, permaneció en la mente de Lucia como un reflejo lejano. Pero a diferencia del vívido recuerdo, la realidad permaneció dura, fría y silenciosa. El olor a tierra mojada que se filtraba por la ventana había sido solo un suspiro, un breve vistazo, antes de que volviera el peso de los días. El hambre era ahora una compañera constante. No como una punzada ocasional, sino como un agujero profundo que se abría en su interior, consumiendo la lucidez, la energía y la esperanza. Los últimos granos de arroz se habían dividido en porciones diminutas. El agua del último cubo se había hervido y reutilizado 2 veces. Lucia llegó al extremo de intentar recoger gotas de lluvia en cuencos desportillados. Incluso el rocío de las hojas del jardín se convirtió en una fuente de hidratación. Mi cuerpo empezó a mostrar signos de colapso, mareos, visión borrosa, debilidad muscular. Levantarse de la cama era un esfuerzo monumental. Mis pasos eran cortos y lentos, como si cada movimiento requiriera la aprobación de mi cuerpo. Las horas se arrastraban. Y mi mente, antes tan vibrante, se volvió sombría. En aquellos días, el reloj parecía burlarse de su dolor. Había momentos en que Lucia sentía que vivía el mismo día una y otra vez, como si el tiempo estuviera detenido en una rotación lenta y tortuosa. El sol salía, iluminaba la casa vacía, calentaba las habitaciones silenciosas y luego se ponía, llevándose consigo otra brizna de esperanza.
El mismo ciclo. El mismo vacío. De noche, la oscuridad en la granja era casi absoluta. La falta de electricidad hacía que todo pareciera aún más lejano de la civilización. El miedo me invadió, ruidos en el bosque, ramas moviéndose con el viento, el silbido de ventanas mal selladas. Cada sonido era una advertencia. Cada sombra, una amenaza. La única compañía de Lucía era su propia mente, y en ese estado no era nada acogedora. La culpa llegó primero. Quizás si hubiera hecho más, pensó. Si hubiera sido más bonita, más servicial, más callada. Los pensamientos se repetían como una letanía tóxica. Luego llegó la tristeza, abrumadora, aplastante. La certeza de que la habían descartado por inútil. Como un mueble viejo abandonado a la intemperie. Pero lo peor estaba aún por llegar, la ira. Ira con Rodrigo, por supuesto. Por su frialdad, su cobardía, su crueldad. Pero también una amarga ira consigo misma, por haberlo permitido, por no ver las señales, por haber creído tanto. Por haber permanecido en silencio ante el sutil abuso, las palabras hirientes, las humillaciones disfrazadas de consejo. Una noche, mientras intentaba dormir en el sofá de la sala, a Lucia le dolía tanto el estómago que cayó al suelo, incapaz de levantarse. Se quedó allí, acurrucada, llorando en silencio, como una niña perdida. El dolor físico y emocional se fundieron. Ya no había distinción entre su cuerpo y su alma herida. Fue allí, tumbada en el frío suelo, donde la asaltaron los primeros pensamientos sombríos. Si cierro los ojos ahora y no me despierto, ¿cambiará algo? La idea de desaparecer, desvanecerse, dejar de existir empezó a parecer una solución viable. Al fin y al cabo, ¿quién la extrañaría? Rodrigo, sin duda, no, y del resto del mundo, hacía demasiado tiempo que se había distanciado. Pero, en el fondo, algo persistía. Un recuerdo, una fuerza tenue. La imagen de su madre regresó, insistente. No como consuelo, sino como confrontación. Doña Elsa nunca fue de palabras dulces, pero su presencia era tan fuerte como una roca. Fue ella quien dijo, hija, la vida te golpeará hasta que aprendas a devolver el golpe. No fuiste hecha para caer y quedarte abajo. Esa voz interior, firme y serena, empezó a anular el ruido de la desesperación. En medio de la oscuridad, Lucia empezó a buscar el sonido de su madre en su interior. Y aunque solo fuera su recuerdo repitiendo una vieja frase, le dio un respiro. Un hilo de razón en medio del caos. En los días siguientes, con la mente oscilando entre la lucidez y el delirio, Lucia comenzó a anotar sus pensamientos en hojas sueltas. Garabateaba frases, dibujaba planes confusos e intentaba recordar viejas recetas. Era un ejercicio instintivo, un intento de mantener la mente despierta. También empezó a notar pequeños detalles. El canto del gallo en la casa del vecino lejano. El susurro de las hojas por la mañana. La forma en que el sol iluminaba la esquina de la pared a las 10 de la mañana. Era como si su cerebro, ávido de conexión, intentara aferrarse a lo que quedaba del mundo que lo rodeaba. Con cada nuevo día, surgía un conflicto interno, el cansancio le decía que era hora de rendirse, pero el recuerdo de su madre le decía que no lo hiciera. Que aún quedaba algo por hacer. Que tal vez había una salida. Y entonces, una tarde nublada, Lucia encontró algo olvidado en el fondo de un cajón, una pequeña vela blanca, de las que se usan para rezar. Junto a ella, una caja de cerillas con 3 cerillas restantes. Al encenderla, la llama parpadeó con el viento, pero permaneció encendida.
Y en esa tenue luz, reflejada en el cristal de la ventana, Lucia vio su rostro. Delgado, demacrado, pero con la mirada aún viva. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible. Pero era la primera en días. Esa pequeña llama, encendida en la tenue luz de la habitación, se convirtió en símbolo de algo más. Algo inexplicable, pero palpable. Una chispa. Un nuevo comienzo. El hambre aún le dolía. Su cuerpo aún flaqueaba. Pero en ese instante, Lucia comprendió que si estaba viva, era por algo. Y si había aguantado hasta aquí, podría aguantar un poco más. Era hora de dejar de esperar que algo cambiara. Era hora de cambiar. Y así fue, entre sombras y restos, entre dolor y anhelo, que algo empezó a florecer. Aún frágil, aún envuelto en silencio. Pero real. La semilla germinaba. La llama de la vela ardió durante poco más de una hora. Era pequeña, inestable, pero en su danza silenciosa parecía susurrar que aún había vida allí. Cuando finalmente se apagó, Lucia no sintió desesperación, sino determinación. Era como si esa luz, aunque breve, hubiera iluminado lo que ya sabía pero no quería ver, nadie vendría a salvarla. Si quería salir de ese agujero, tendría que excavar con sus propias manos. Esa noche, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Por primera vez desde su abandono, Lucia durmió con un propósito en mente. Y al día siguiente, aún débil, se levantó decidida. El primer paso fue abrir todas las ventanas de la casa. El aire entró a raudales, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y a la vegetación circundante. Era como si el mundo exterior le dijera, estás aquí. Sigues aquí. Pasó horas rebuscando en cajones, armarios y cajas olvidadas del lavadero. Encontró un viejo cuaderno de su madre, lleno de frases garabateadas y listas de tareas. Entre las páginas, leyó. Una mujer fuerte no se doblega. Observa, aprende, llora si es necesario, pero se levanta. Lucia leyó esa frase como si fuera la primera vez. Y lloró, no de desesperación, sino de reconocimiento. Era como si su madre le hablara directamente, incluso desde el otro lado de la vida. Ese recuerdo reavivó su identidad. Allí estaba la mujer que ayudó a cuidar a su abuela enferma, que aprendió a hornear pan a los 8 años, que lavaba ropa en el río y regresaba sonriendo. La mujer que Rodrigo intentó borrar, pero no pudo. Aún débil, pero impulsada por una nueva fuerza, Lucia empezó a hacer planes. Nada grandioso. Solo metas pequeñas y alcanzables. Quería comer algo más que arroz seco. Quería beber agua limpia. Quería limpiar la casa y encontrarle uso a las cosas que aún tenía. Con un cuchillo sin filo y mucha paciencia, arrancó bambú del jardín e improvisó un tendedero para secar la ropa. Tomó una teja rota y la usó como recipiente para hervir agua en la estufa improvisada que había construido con ladrillos. Llenó 2 botellas de plástico con agua de lluvia que había logrado recoger en cubos. Y, aunque aún no estaba del todo bien, empezó a cuidarse. Con unas tijeras de podar, se cortó el pelo frente al espejo agrietado del baño. No por vanidad, sino como un gesto simbólico, se desprendía de su antigua versión, la que aceptaba migajas, la que callaba ante la injusticia, la que esperaba la salvación. Ahora era diferente. Al segundo día, recogió algunas macetas vacías e intentó despejar un rincón del jardín para plantar algo. Recordó a su madre usando hojas de papaya para curar heridas, menta para el dolor de cabeza y albahaca para el alma.
Buscando por la casa, encontró brotes silvestres que habían empezado a crecer espontáneamente después de la lluvia. Allí había vida. Y donde hay vida, hay posibilidad. Lucia empezó a tomar notas en el cuaderno de su madre, como si estuviera conversando con ella. Escribió: Hoy logré levantarme y barrer la cocina. Cogí 3 mangos. Conseguí hervir un poco de agua. El dolor disminuyó. Gracias por todo, mamá. Lo estoy intentando. Escribir se convirtió en terapia. El pequeño jardín, la esperanza. Las tareas sencillas, victorias silenciosas. Cada acción era un grito contra el abandono. Un recordatorio de que, a pesar del dolor, ella seguía en control. En la forzada soledad de la granja, Lucia comenzó a escucharse no solo a sí misma, sino también al mundo que la rodeaba. El canto de los pájaros, el movimiento de las nubes, el sonido de los insectos al atardecer. Todo lo que una vez fue paisaje se convirtió en lenguaje. No estaba sola, estaba en proceso. Un renacimiento lento pero constante. El tiempo transcurría. Una tarde, mientras observaba las hojitas verdes que crecían en las macetas improvisadas, Lucia susurró: voy a salir de esta. Aunque sea arrastrándome, pero voy a salir. Y allí, con los pies sucios de tierra y las manos callosas por el esfuerzo, empezó a nacer la nueva Lucía. El renacimiento de Lucia no fue repentino ni romántico. Llegó lentamente, como una semilla que brota de la tierra en busca de la luz. Cada pequeño paso hacia adelante era una conquista silenciosa, pero vital. La mujer que Rodrigo dejó atrás seguía allí, sí. Pero ahora, bajo su piel marcada por el sufrimiento, emergía otra. Una Lucia decidida no solo a sobrevivir, sino a reconstruir su vida con sus propias manos. Tras limpiar el terreno detrás de la granja, Lucia empezó a improvisar un pequeño invernadero con lo que tenía a mano. Usó vidrios rotos, tablas abandonadas y tejas agrietadas. Lo que Rodrigo un día llamaría basura era ahora su materia prima. Con alambre oxidado, unió estructuras frágiles pero funcionales. Cada pieza unida era un soplo de esperanza. Plantó menta, albahaca, romero y aloe vera, todo con brotes silvestres que recogió del campo. También improvisó un sistema para recolectar agua de lluvia, botellas de plástico cortadas, palanganas viejas y cubos oxidados. No fue bonito, pero sí efectivo. Pronto recolectó suficiente para alimentar a sus plantas y, con ello, asegurarles alimento y salud. También empezó a buscar soluciones naturales para su propio cuerpo. Creó esfoliantes con azúcar y aceite de mango, y cremas hidratantes con aloe vera y miel. Su madre siempre decía: todo lo que necesitas, la tierra te lo proporciona. Y ahora, sola, Lucía descubrió que esto era verdad. En un día sofocante, decidió bajar al sendero del río, que discurría a pocos minutos de la granja, oculto entre los árboles. Llevó una cubeta, jabón de coco y una muda de ropa limpia. Se lavó el pelo, se frotó el cuerpo y se sumergió hasta donde pudo. Al salir del agua, se miró en el espejo improvisado sobre una superficie de piedra y se dio cuenta de algo: había vida en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoció a sí misma. El siguiente paso surgió de forma natural: empezó a explorar otros usos para las plantas que cultivaba. Recordó las recetas de su abuela, viejas conversaciones sobre baños de hierbas, ungüentos curativos y tónicos naturales. Empezó a anotarlo todo en cuadernos, probando combinaciones. La cocina se convirtió en un pequeño laboratorio. En uno de sus viajes al pueblo,
con los pies cubiertos de tierra y un paño sobre la cabeza para protegerse del sol, llevó 3 frascos de aceite de aloe vera con esencia de lavanda para intercambiarlos por pan y huevos. La vendedora, curiosa, le preguntó si lo había hecho ella misma. Lucia lo confirmó con una sonrisa tímida. La mujer lo olió, se aplicó un poco en la muñeca y dijo, «Deberías vender esto». Esa frase resonó durante horas. Vende esto. No solo intercambiar por necesidad, sino producir, emprender, crecer. Al día siguiente, Lucia decidió llevar una cesta con jabones artesanales, una crema hidratante y algunas hierbas secas. Se detuvo en el mercado de la plaza del pueblo, se sentó a la sombra y lo exhibió todo sobre un mantel floreado. El primer día fue un poco tímido, vendió 2 jabones y cambió uno por yuca y arroz. Pero las sonrisas de sus clientes, el brillo en sus ojos al oler las hierbas, le dieron algo aún más valioso que el dinero, validación. Regresó a casa con el corazón lleno. Sacó su libreta y escribió. Hoy me vieron. Y más que eso, me valoraron. En los días siguientes, continuó produciendo. La finca se transformó en una línea de cosméticos naturales artesanales. Cada envase estaba hecho a mano, con papel reciclado y mucho cuidado. Los productos eran sencillos, pero tenían alma. Y eso se notaba. Con el paso de las semanas, los vecinos empezaron a buscarla. Primero, por curiosidad. Luego, por interés. Lucia empezó a ofrecer intercambios, productos a cambio de huevos, verduras, un poco de harina. Poco a poco, la red de intercambio se expandió. Con ella llegaron nuevos ingredientes, nuevas posibilidades. La mujer silenciosa y rota del pasado dio paso a una nueva presencia, firme, creativa, segura de sí misma. Sus manos, antes temblorosas de hambre, ahora manipulaban fórmulas con seguridad. Su voz, antes apagada, ahora explicaba los usos terapéuticos de las hierbas con un brillo en la mirada. Con cada nueva creación, Lucia redescubría su identidad. Una tarde lluviosa, una maestra de la escuela del pueblo la visitó. Quería jabones para regalar a sus compañeros de la ciudad. La historia de Lucia la cautivó y le sugirió crear una marca. El nombre le llegó como un susurro del pasado, las raíces de Elsa. Fue perfecto. Fue fuerte. Fue un merecido homenaje a la mujer que, con sus palabras y su ejemplo, plantó todo lo que ahora florecía. A partir de ese momento, Lucia dejó de ser una superviviente. Fue una creadora. Una emprendedora. Y, sobre todo, una mujer en paz con su propia fuerza. Cuando garabateó el nombre Las raíces de Elsa en el cuaderno, Lucia sintió una conexión inmediata con algo más grande que ella misma. Era como si la marca no fuera solo una idea comercial, sino una extensión de lo que su madre siempre había representado, fuerza, sabiduría, ascendencia. Y con ese nombre en la mano, la pequeña producción artesanal cobró identidad. El primer cambio fue la organización. Lucia destinó una de las habitaciones de la granja como estudio. Limpieza a fondo, estanterías improvisadas hechas con cajas y etiquetas hechas a mano. Cada detalle fue cuidado meticulosamente. Pasó horas experimentando con combinaciones, ajustando aromas y probando texturas. La promoción comenzó de forma natural. Los maestros del pueblo, que habían aprendido sobre sus productos gracias a su compañero de pueblo, empezaron a hacer pedidos más grandes. Los llevaban a otras ciudades y los regalaban a sus familiares. De boca en boca, el nombre Raíces de Elsa empezó a correr la voz.
Un mes después, invitaron a Lucia a participar en una feria de economía solidaria en un pueblo cercano. Con la ayuda de un vecino, organizó el transporte para ella y sus pertenencias. Llevó lo que tenía: cremas, jabones, aceites y, lo más importante, su historia. En su sencillo puesto, decorado con flores secas y telas coloridas, Lucia cautivaba a los transeúntes no solo con sus productos, sino también con la sinceridad de sus palabras. Cuando contaba cómo empezó todo desde cero, con un huerto hecho con latas y botellas cortadas, la gente se detenía. Se conmovían. Compraban. Allí, un representante de una asociación que apoya el emprendimiento femenino la escuchó atentamente. Al finalizar la feria, se acercó a ella y le dijo: «Tu trabajo es inspirador. Y lo que haces merece crecer». Lucia se quedó sin palabras. El hombre le entregó una tarjeta y le explicó que la asociación ofrecía microcréditos y capacitación a mujeres que quisieran formalizar sus negocios. No era una limosna, era un incentivo, una inversión. Por primera vez, alguien la miraba con ojos de cooperación. Sin estar segura de si la aceptarían, Lucia llenó el formulario, envió fotos y contó su historia. 2 semanas después, recibió la noticia: su proyecto había sido aprobado. Una pequeña inversión inicial, suficiente para comprar materiales, mejores herramientas y un embalaje de mayor calidad. Con este impulso, Lucia amplió la producción. Contó con la ayuda de un vecino para empaquetar los productos. Preparó kits de regalo. Creó una página en redes sociales con la ayuda de su sobrina, que trabaja en el supermercado. Pronto, los pedidos comenzaron a multiplicarse. La granja se convirtió en un lugar emblemático. La gente venía de todas partes para ver la fábrica natural. Los periódicos locales publicaron reportajes. Una radio comunitaria la entrevistó en vivo. La historia de la mujer abandonada que, con barro, hojas y fe, construyó un negocio conmovió a todos. Y entonces ocurrió lo improbable: Rodrigo está de vuelta. Llegó en un coche nuevo, con ropa cara y un ramo de flores artificiales. Dijo que había oído hablar de su éxito, que estaba impresionado y que quería hablar con ella. «Creo que mereces una segunda oportunidad», dijo, con una sonrisa disfrazada de arrogancia. Lucía no alzó la voz, no lloró, no tembló. Simplemente lo miró a los ojos y respondió: «Y no creo que lo entiendas. No solo sobreviví, florecí sin ti». Cerró la puerta con firmeza, pero sin rencor. Y con ese gesto, concluyó el último capítulo de la vieja Lucía. En los meses siguientes, la fábrica creció. Construyó una bodega junto a su casa, con la ayuda de voluntarios y vecinos. Formalizó la empresa y contrató a otras mujeres en situación vulnerable. Creó una línea de productos con nombres inspirados en los dichos de su madre: fuerza de la tierra, calma de las raíces, flor que resiste. Hoy en día, Ellas Raíces de Elsa es mucho más que una marca. Es un símbolo. Es la prueba de que el dolor puede ser materia prima, que el abandono puede generar libertad y que una mujer, sola, es capaz de reconstruir su propio destino cuando se niega a ser enterrada por las manos que la despreciaron. Lo que empezó como supervivencia, luego como una empresa, ahora se convirtió en algo más grande, una misión, con Raíces de Elsa establecida, generando ingresos y atrayendo la atención de fuera de la región. Lucia comenzó a mirar más allá de los muros de la fábrica y la finca. Empezó a ver a otras mujeres. Rostros similares al suyo. Historias que, en cierto modo, reflejaban su dolor y su renacimiento. Se dio cuenta de que, así como ella había estado sola,
hambrienta y sin futuro, había muchas otras Lucías dispersas por el país. Mujeres silenciadas por la vergüenza. Mujeres invisibilizadas por sus duras rutinas. Mujeres abandonadas, explotadas y subvaloradas. Y que, con una oportunidad, solo una, ellas también podrían prosperar. Así nació la idea de fundar la ONG Healing Roots. El nombre le surgió de forma natural, como casi todo en su carrera. Las raíces sanan el suelo, sostienen la planta y nutren la tierra. Lo mismo ocurriría con las mujeres, si sus raíces se fortalecieran, podrían resurgir y transformar todo lo que las rodea. La ONG fue creada con dos propósitos claros: acoger a mujeres víctimas de abandono o violencia, y enseñarles un oficio con el que puedan alcanzar la independencia económica. El espacio físico empezó siendo pequeño, una nave anexa a la fábrica. Lucia aprovechó su tiempo libre para guiar a los primeros participantes. Algunos llegaron desconfiados, avergonzados, incluso desconsolados. Pero solo hizo falta un poco de escucha, un poco de empatía, y empezaron a abrirse. Porque Lucia no hablaba como una empresaria, sino como una igual. Como alguien que había tocado fondo y sabía que allí se escondía una escalera. Los cursos abarcaron desde los fundamentos de la fabricación de jabón y ungüentos naturales hasta contabilidad, marketing básico y emprendimiento femenino. Más que solo técnicas, Lucia compartió su visión. Contó su historia no para provocar lágrimas, sino para despertar la pasión. Con el tiempo, la ONG empezó a contar con voluntarias, maestras, terapeutas, nutricionistas, abogadas. Mujeres que creían que la transformación empieza desde dentro, pero requiere herramientas externas para sostenerla. Y juntas, empezaron a cambiar vidas. Una de las primeras alumnas fue Dalva, madre de 3 hijos, abandonada por su marido y desempleada durante años. Dalva aprendió a elaborar cremas de caléndula y arcilla. En 6 meses, vendía sus propios productos en el mercado local. Un año después, abrió un pequeño negocio y se convirtió en mentora de otras mujeres de la comunidad. Historias como esta se multiplicaron. Con cada mujer que emergía de las sombras y volvía a sonreír, Lucia sentía que el vacío de su pasado se llenaba. No con gloria, sino con propósito. Pronto, el trabajo de la ONG empezó a atraer la atención de los medios. Primero, un breve artículo en un blog de noticias rurales. Luego, un programa de televisión local. Y finalmente, una invitación inesperada, un documental. La propuesta surgió de una joven cineasta, Camila, quien descubrió los productos raíces de Elsa en una feria ecológica en Sao Paulo. Encantada con los orígenes y el impacto social de la marca, Camila quiso compartir su historia con el mundo. Durante semanas, ella y su equipo siguieron la rutina de Lucia, reuniones con las mujeres, clases y producción artesanal. Grabaron testimonios de exalumnas, vecinas y empleadas. El documental, titulado Del barro al oro, la semilla de Elsa, se estrenó en un festival nacional y fue premiada por su sensibilidad. Las universidades comenzaron a usar la película en cursos de psicología, trabajo social, emprendimiento e incluso agronomía. Los profesores la recomendaron como caso de estudio. Y los estudiantes le escribieron a Lucia diciendo: «Tu historia me hizo cambiar mi tesis», o, «después de escucharte, decidí emprender un proyecto en mi ciudad». Lucia, quien antes apenas podía levantarse de la cama por falta de comida, ahora subió al escenario para hablar sobre resiliencia, economía sostenible y empoderamiento femenino. Siempre simple, siempre con los pies en la tierra. Porque ella sabía, el éxito no fue el final del viaje,
fue el comienzo del deber. La ONG se expandió. Gracias a las donaciones de sus socios y al apoyo de empresas sociales, logró abrir centros en otras 3 ciudades. Creó una plataforma en línea con cursos gratuitos. Estableció alianzas con albergues. Y, lo más importante, creó Red Solidaria de Mujeres, donde cada uno ayudaba al siguiente, creando un círculo virtuoso. Rodrigo, el hombre que una vez la abandonó sin comida ni agua, se convirtió en un detalle olvidado de una gran narrativa. Mientras él era borrado hasta la irrelevancia, el nombre de Lucía fue celebrado en todas partes como símbolo de superación, coraje y transformación social. Una vez, durante una ceremonia en una universidad, un profesor emocionado declaró a la audiencia: mientras muchos construyen imperios sobre el dinero, Lucia construyó el suyo sobre la dignidad. Y eso, caballeros, vale infinitamente más. Ella, con humildad, simplemente respondió: yo solo era una mujer hambrienta, que decidió plantar. Estas palabras se hicieron virales. Se imprimieron en camisetas, se bordaron en toallas y se grafitearon en las paredes. Porque contenían la esencia de lo que Lucia había hecho, transformar el hambre, literal y existencial, en movimiento, en lucha, en legado. Las historias de las mujeres acogidas por ONG Healing Road se convirtió en un espejo para muchos otros. Y el impacto que antes parecía local se extendió como raíces subterráneas, silencioso pero potente. Muchos le preguntaron a Lucía si se había vengado. Ella sonrió y dijo: mi victoria no fue ver a Rodrigo destrozado. Fue ver a otras mujeres levantarse. Y esa frase lo resumió todo. Hoy, la ONG ha impactado miles de vidas, directa e indirectamente. Los exalumnos son dueños de sus propias marcas, difusores de conocimiento y agentes de transformación en sus comunidades. Algunos han abierto nuevos centros en otros estados. Otros se han involucrado en políticas públicas, aplicando lo aprendido de Lucia. La fábrica Raíces de Elsa, a su vez, se ha convertido en un modelo de negocio sostenible. Emplea a decenas de mujeres y mantiene su producción artesanal como parte esencial de la identidad de la marca. Sin industrialización. Todo se hace con el mismo espíritu que cuando Lucia preparaba cremas de aloe vera en frascos de vidrio reciclados. Sigue viviendo en la granja. Antaño un escenario de abandono, ahora es el corazón de una revolución silenciosa. El huerto está más vibrante que nunca. El invernadero se ha ampliado. Y junto al almacén de la ONG, se construyó un pequeño huerto con un sencillo cartel. Para todos aquellos que se quedaron atrás. Aquí, son raíces. Y las raíces no mueren. Renacerán. Lucia nunca planeó ser una inspiración. Solo quería sobrevivir. Solo quería evitar morir de hambre, de tristeza o ser abandonada. Pero al caminar con firmeza, incluso con las piernas temblorosas, forjó un camino que hoy sirve de guía para otras mujeres. Mujeres que, como ella, una vez fueron desacreditadas, descartadas, silenciadas. El mundo veía a Lucía como una excepción. Pero ella siempre lo supo, fue solo uno entre muchos. Uno entre los miles que son empujados al fondo del pozo y, aún así, encuentran la manera de escalar las paredes con las uñas, con los dientes, con el alma. Quizás por eso su historia ha conmovido a tanta gente. Porque no hay nada más poderoso que ver a alguien superar el dolor con sus propias manos y transformarlo en un puente para que otros lo crucen. Hoy, al caminar por los pasillos de la fábrica, escuchando las risas de las trabajadoras, Lucia siente paz.
Esa paz que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de estar exactamente donde debe estar. A veces, al final del día, se sienta en el porche de su granja con un cuaderno en el regazo, el mismo donde garabateó su primer plan de supervivencia. Y escribe. No como antes, impulsada por la desesperación. Ahora, como en agradecimiento. Él escribe. Hoy vi a una niña sonriendo mientras hacía su primer jabón. Me recordé a mí mismo, en el suelo de la sala, hambriento y asustado. Casi me doy por vencido. Pero el recuerdo de mi madre me atrajo. Ella dijo, no fuiste hecho para caer y quedarte ahí. Y no me quedé. Gracias, mamá. En la pared de la fábrica, una frase pintada en letras grandes lo resume todo. Puedes caer, pero puedes elegir levantarte más fuerte. Este es el mensaje que Lucia deja al mundo. Porque todos caemos. Pero es en la decisión de levantarse, incluso sin fuerzas, incluso sin apoyo, incluso sin esperanza, donde reside el milagro de la transformación. Ahora, Lucia es invitada a hablar en escuelas, universidades y centros comunitarios. Y cuando sube al escenario, su voz sigue siendo la misma, tranquila, firme, acogedora. No se presenta como una heroína. Es la prueba viviente de que, dentro de cada mujer común y corriente, hay una fuerza extraordinaria esperando espacio. Y tú que has llegado hasta aquí te estarás preguntando. ¿Cuántas Lucias hay por ahí? ¿Cuántas mujeres están ahora mismo, en este mismo instante, sentadas en el frío suelo de un edificio abandonado, esperando una señal de que vale la pena seguir adelante? La respuesta es, montón de, y quizás conozcas a uno. Quizás seas uno. Y si lo eres, debes saber esto, hay fuerza dentro de ti, no importa cuánto intentaron silenciarte, borrarte, quebrarte, estás vivo. Y eso es un comienzo. El dolor que sientes hoy podría ser la raíz de algo inmenso mañana. No porque sea correcto sufrir, sino porque, al sobrevivir a la oscuridad, la luz sabe diferente. Sana. Transforma. Y puede comenzar con una simple decisión, no te rindas. Así que, si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela. Difunde. Lleva por delante el nombre de Lucia, el nombre de Elsa y el nombre de todos aquellos que se negaron a aceptar el fin como su destino. Porque mientras haya alguien dispuesto a levantarse, a plantar, a empezar de nuevo, el mundo todavía tiene una oportunidad. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que dar el siguiente paso. Porque eres una raíz. Y las raíces renacen.